su verdad, su voluntad con nosotros, nos ha traído hasta ahora, escudriñando la palabra, teniendo una guía de su buen espíritu, que está en la misma escritura y que inspiró a los profetas para hablar lo que nos convenía a nosotros, que es respecto de Jesucristo nuestro Salvador. Pido gracias a Dios por eso. Estábamos antes bajo el esquema de pensamiento humano, donde todo lo que entendíamos de la virtud a través de lo que la teología o los seres humanos tratan de explicar cuando leen la Biblia. Pero cuando uno es la simpleza de leer y creer se encuentra, Dios ha hecho con nosotros esta gran misericordia de que nos encaminemos por la senda correcta que Él ha establecido. Y esta senda no es mérito nuestro, porque encontrar a Jesús en la Escritura es lo menos probable que nos puede pasar. Y generalmente cuando se lee la Escritura se buscan otras cosas, como le ha pasado a los judíos que terminaron siendo cabalistas de la Biblia. En el día de hoy vamos a escudriñar algunas escrituras, pero vamos a hacer memoria también de otras cosas que hemos estudiado antes. A medida que pasa el tiempo, ustedes se han ido dando cuenta por qué las cosas son como son en el Antiguo Testamento y por qué Dios se da el trabajo de contarnos el misterio de la familia, los descendientes de Abraham prácticamente, y todos los que vivieron antes de él. ¿Cuál es el propósito de toda esta revelación? Cuando uno lee la Escritura al final piensa que son historias separadas, pero tarde o temprano cuando empezamos a buscar el conductor de todo esto, nos damos cuenta que es referente a una promesa. Quisiera me acompañara, leyéramos algunos versículos de la Escritura, abriendo esto en Génesis 12. El versículo del 1 en adelante hasta el versículo 3. Hasta el versículo 3 de esta lectura, todo lo que está diciendo ahí es algo que le compete a la historia propia de la familia que habla la Biblia. Pero en el versículo 3 la cosa cambia, ¿sí? Habla de algo que nos puede servir a nosotros. Y el capítulo 12, bueno, dice: empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, versículo 2. Y ahora el versículo 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si no leyéramos este último pasaje, no entenderíamos nada de toda esta historia. Pero dice que en él, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces tomaremos aquí este pasaje, ¿no? Génesis 12, versículo 3. Dice aquí, entonces, para el hebreo: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando dice todas las familias de la tierra, se refiere a las naciones gentiles.
Gentiles quiere decir no judíos. Y aquí empezamos nosotros a decir que la vida de Abraham fue como 170 años cuando murió, 70 y tantos, no me acuerdo muy bien, pero pasó 170 me parece. Y todo lo que Abraham hizo, le aprovechó a él. Dice que la misma justicia que uno hace, la aprovecho a uno mismo. Pero si yo soy un impío, soy hijo de Abraham y hago impiedades, ¿qué voy a hacer? La justicia de mi antepasado no me va a librar, ¿no lo dice eso la Escritura? Cada uno morirá por su pecado. Entonces la justicia de Abraham a mí no me aprovecha. O sea, lo que hizo Abraham a mí no me libra de pecado. No me trae perdón ni nada por el estilo. Y si él fue temeroso de Dios, la bendición viene a él, no me viene a mí. En el sentido de que a él fue el que recibió la bendición, y si yo soy impío, a mí no me da la bendición. ¿Cierto? Conforme a como dice el Antiguo Testamento. Pero si aquí dice algo que no puede tener que ver con las riquezas que él recibió, ni por el bienestar que tuvo, o la cantidad de cosas que Dios le dio físicamente, o todo el calabaz que le dio, no tiene que ver con eso. Y que se traspase incluso a los gentiles, a los que no son de su descendencia. Por lo tanto, si nos volvemos en el tiempo de Abraham a pensar, ¿qué será esa bendición? ¿Cierto? Dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Había que tener comprensión espiritual para poder darse cuenta que era eso. ¿Cierto? Bueno. Vamos ahora a leer Génesis 15. Sí. 15. Del 4 al 5, aproximadamente, pueden leerlo del 1 al 5. Y también el 6. Muy importante. Dice 15:1. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que aún ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero es uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará sino que el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y dice, y sacóla afuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Qué creyó al Señor? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí le dice que va a ser lo va a multiplicar como las estrellas del cielo, ¿cierto? Y con un hijo que nazca ¿de quién? De esa pareja. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sarai. Y Dios le cambió el nombre por ¿qué significa? Princesa. ¿Qué significa que mande a una mujer es princesa? Es porque tiene un enorme reino. Nadie es príncipe de una persona. Princesa porque era reina de una gran nación. Y Abraham le cambió el nombre de padre por Abraham, padre de multitud. ¿Cierto? Entonces estos nombres que parecieron ridículos, ¿por qué? Porque Adán no podía ya, había pasado el tiempo de la edad, y a llamarle padre de multitud a alguien que no tenía un solo hijo era como una burla, ¿cierto? Y tal manera cuando Dios le dijo a ella que estaba viejita que iba a tener un hijo, se rieron, ambos, ¿cierto? Y particularmente
ella se abrió a Sara, ¿no? Y por eso que su hijo le pusieron Isaac, significa risa. Dios me ha hecho reír, dice. Decía, pero lo dice en buen sentido, ¿cierto? Que una mujer de edad te nazca un hijo es algo que produce risa, ¿cierto? Pero en buen sentido. Dios me ha hecho reír. Bueno, Dios no le hizo reír y le dio un hijo, ¿cierto? Le dio el descendiente conforme a su promesa. Pero le había dicho que sería una gran nación. Y a Abraham, por creer en esto, esta imposibilidad, Dios le contó por justicia. Entonces, creyó, dice. Y aquí empieza el punto. Y le fue contado por justicia. Bueno, luego de Génesis 18 y 18, leemos cuando Dios visita a Abraham para anunciar el nacimiento de Isaac y también le comunica claro, que va a ir a Sodoma, temiendo por su sobrino, intercede por él y le pregunta ¿qué va a hacer el Señor si encuentra ahí algún justo? ¿Cierto? Entonces aquí dice verso 13, vamos a ver un poquito antes, dice 18-13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que debe parir siendo ella vieja? Ahí para Dios alguna cosa difícil. Y ahí está el tema de la fe, ¿cierto? La fe tiene con creer que Dios va a hacer cosas difíciles, es imposible. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá, dice, un hijo. Está escrito. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. O sea, una de las cosas particulares por las cuales metimos por temor. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Jehová dijo, o sea, piensa, aquí hay un pensamiento íntimo de Dios que es revelado. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Porque Dios lo puede hacer. Dios encubre muchas cosas. Y muy pocas veces dice las cosas que hace, aunque hace todas las cosas, ¿sí? Como dice que hace todas las cosas. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él las gentes de la tierra. Porque yo le he conocido, y sé que mandará a sus hijos y su casa después de mí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Génesis 18 dice, repite, ¿cierto? ¿Serán benditas en él? En todas las gentes de la tierra. Pero ¿por qué Dios le revela lo que va a hacer? Porque sé que mandará a sus hijos después que guarden, dice, haciendo juicio, ojo, guardar el pacto se hace haciendo juicio y justicia. Y ahí nosotros lo vamos a ver después de la lectura de la Escritura. Entonces, también ahora, si vamos y leemos en Génesis 22, bueno, la prueba cuando Abraham, Dios le pide ofrecer a su hijo, está descrita aquí en este capítulo, y a punto de degollarlo él, ofrecer en holocausto al Señor, en el versículo 12, el ángel le impide terminar de hacer lo que iba a hacer, lo que Dios le había mandado, y dijo,
en el versículo 12, Génesis 22, 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Es decir, porque hizo la voluntad de Dios hasta el extremo, ¿no? Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero en su espalda trabado de zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecieron el holocausto, dice, en lugar de su hijo. Por eso había dicho también, Jehová se proveerá de holocausto, ¿cierto? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, si se oye del monte de Jehová, será provisto. O nosotros decimos ahora, Dios proveerá. Tomamos las palabras de Abraham cuando estamos en necesidad y decimos, Dios proveerá. No sé si usted tiene esa costumbre. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez del cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Mire, Jehová jura aquí, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste de tu hijo, a tu único, bendiciendo te bendeciré, multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. O sea, lo que le había dicho antes, ¿cierto? Y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí agrega algo más, ya que lo había dicho. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta frase también existía en la casa de que fue a buscar esposa para Isaac. Cuando la despendieron a la moza, le dijo, y dice, y tus hijos posean la puerta de tus enemigos. Cosa que ustedes lo busquen en la escritura, esa frase también está diciendo. ¿Qué quiere decir que posean las puertas de tus enemigos? Que prevalezcan contra ellos. Cuando uno toma la puerta de una ciudad, la ciudad está tomada, ¿cierto? Entonces, tomar la puerta de la ciudad significa prevalecer sobre su enemigo. Entonces está diciendo primero que va a ser una gran multitud como la estrella del cielo, y que ellos, los descendientes, van a poseer las puertas de su enemigo, o sea, van a prevalecer sobre su enemigo. Entonces aquí yo, para poder, Génesis 22 decimos, y dice, después, en el 18, y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y esto entonces en Génesis 22, 18, vamos a leer 17 y 18. Entonces aquí también son benditas las naciones, Israel como las estrellas, como la arena del mar, en multitud la multiplica. ¿Y qué más dice? Poseerán las puertas de los enemigos. Puertas de los enemigos. ¿Enemigo de quién? ¿Sería razón de Cristo? O de todos los enemigos de los descendientes de Abraham. Todos. Y después lo vamos a... los de Israel. Todos. Si aquí está una historia muy hermosa. Porque fuera de Israel no hay más promesas para los gentiles. O las promesas de los judíos son de los gentiles también, o no tenemos ninguna promesa. ¿Cómo se puede ser hijo de Abraham hoy en el nuevo pacto? Con la fe. Siguiendo sus pisadas, ¿cierto? Y las pisadas de Abraham fueron un hombre que tuvo por fe. Fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No, antes dice, creyó a Dios y le fue imputado por justicia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que obraba conforme a justicia, Abraham, obedeciendo a Dios, todo lo que se lo hacía por fe. Si usted no cree que hay un Dios verdadero, usted no va a hacer ninguna cosa. Si usted no cree que le dice que cree a Dios, lo dice por la boca, no va a aborrecer a su hermano secretamente y luego se lo va a permitir. Y le va a hacer daño y va a abusar, pero Dios te da cuenta y se lo va a devolver en la cara. Pero si realmente teme a Dios, no hace daño al prójimo porque dice, este es siervo ajeno. Después cuando Dios me tome cuenta de este siervo, que el más pequeñito aquí de los creyentes es para Dios apreciado. Si usted le hace daño, usted se mete con Dios, porque ese pequeñito es siervo de Dios.
ya sea el hermano que está al lado suyo, alguien de su familia. No puede usted hacer eso. No puede pensar de que Dios lo mire en menos, porque es alguien que es siervo ajeno. Es como meterse con un empleado de la presidenta. Es cuando no hay que se despide al tiro, ¿no?, del bien que pueda tener ustedes, o de algún rey antiguamente, ¿cierto? Bueno, ¿a dónde vamos? Aquí hay una bendición que se repite a los gentiles, y todavía no nos han dicho cuál es. Pero sí también vemos que el propósito de Dios es multiplicar y no disminuir Israel, ¿cierto? Y hacer lo que prevalezca sobre sus enemigos. Y Abraham recibió esta bendición porque creyó a Dios. Una cosa muy sencilla, que Dios le daría descendientes a ser viejo. Sencilla pero difícil de creer. Y lo otro también, que cuando Dios le ofreció al mismo que tenía la promesa, él creyó que Dios también mantendría su palabra a pesar de que ofrecería a su hijo. Y la Biblia revela que él ofreció a Isaac por la fe, creyendo que Dios lo podía levantar de los muertos para continuar manteniendo la promesa que había hecho, que en él le daría la descendencia. Bueno, todo esto como lo leí hasta aquí, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros creemos? Parece una linda historia para cualquiera, pero el apóstol Pablo dice algo aquí que queda registrado en Gálatas 3:8, leámoslo. Vamos a hacer el camino más sencillo primero. ¿Se acuerdan de Gálatas? Hay otro evangelio, sino que hay otro. ¿Pero quieren hacer el evangelio? Gálatas 3. Del 1 al 8. ¿Del 1 al 8? Sí, dice: oh Gálatas insensatos. ¿Saben lo que es el insensato? Tonto. Es el que edifica en la arena, bueno. ¿Cierto? O quiere arrestar el viento con las manos. ¿Cierto? O el que agarra al perro de las orejas para calmarlo, lo pone más bravo. Ese es el necio. Un hombre que cree que puede ocultar a Dios lo que hace. O el que desobedece a Dios. ¿Cierto? Dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjense que habla de obedecer a la verdad. ¿Cómo se obedece la verdad? Usted, la verdad, no se le ofrece haciendo la revela, sino que haciendo honor a ella, que es creerla, ¿cierto? En verdad en el corazón. ¿Quién os, cierto? Fascinó. ¿Qué es fascinar? Deslumbrar. ¿Sabe lo que es fascinar? Cuando una persona queda totalmente, ¿cierto?, asombrada por algo, ¿cierto?, que lo hace perder el sentido de lo que está alrededor de él, ¿cierto? Bueno, ellos también fueron fascinados por una enseñanza no bíblica, ¿cierto? Y dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Porque ellos se volvieron a la confianza de la ley de Moisés, ¿cierto? A guardar días, fiestas y todas las cosas. Y les pregunto a ustedes, cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿lo recibieron porque empezaron a guardar la ley de Moisés, circuncidarse y todo eso? ¿O fue por la ley de la fe, o cuando creyeron? Recordemos la casa de Cornelio, el caso que le ocurrió a Pedro, que fue el argumento por el cual se triunfó en la disputa que hubo en Jerusalén. Él dice que cuando estaban oyendo la palabra del Evangelio, dice el Espíritu Santo descendió sobre los que lo escuchaban. Cuando Pedro estaba diciendo: y todos los que le creyeron recibirán perdón de pecados en su nombre, vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en la casa de Israel. Aquí también entonces dice: ¿recibiste usted el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios entonces? Por creer. El oír de la fe. Bueno, Abraham tenía el Espíritu de Dios, sí, porque oyó a Dios, la promesa que le hizo siendo viejo, y creyó. Y Dios se lo contó por justicia, lo que lleva a decir que el Señor lo contó por justo, no le consideró su pecado. Entonces dice aquí: tan necios sois, o sea que estos no son necios normales, sino que son muy necios. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Es decir, habiendo empezado a creer por medio del Espíritu de Dios, ahora empiezan a confiar en lo humano, en su obediencia a una ley
que jamás trajo justicia ni salvación, sino que todos los que por la ley de Moisés quisieron ser salvos, quedaron bajo condenación. Entonces dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si empero en vano. Aquel pues que os daba al Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? El apóstol Pablo, ¿por qué obraba todas las señales por las cuales ellos creían? ¿Por las obras de la ley? ¿O porque Jesús lo hacía en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de Dios? Nombre del Señor Jesucristo. Acuérdense que ¿quién es que bautizaba por el Espíritu Santo y fuego? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, luego dice, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia, lo que acabamos de citar, creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Entonces, ¿qué es obedecer a la verdad? Creer a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué cosa? Sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Entonces la descendencia de Abraham ha de contarse los hijos según la carne, o los que son de la fe de Abraham, o creen lo mismo que Abraham creyó. Entonces aquí hay algo interesante. Cuando dice que serán benditas todas las familias de la tierra, la bendición es por creer algo que Abraham creía. No algo que, no otra cosa. Entonces dice, como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los de la fe. Entonces lo tenemos aquí. Hijo de Abraham por la fe, ¿cierto? Yo tengo que creer algo para pertenecer a la familia de Abraham. ¿Qué debo creer yo? Entonces aquí dice, y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe habría de justificar o perdonar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí nos explica cuál es esa bendición. El Evangelio de Cristo es esa bendición. Amén. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios lo previó antes. Y para justificarnos por Cristo, predicó de esta forma el Evangelio al decir, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, son hijos de Abraham los que por la fe creen en el Evangelio. Entonces, la bendición de Abraham para todas las naciones es el Evangelio. Benditas. ¿Por qué? Por el Evangelio que se predica. ¿Y cómo es esto? El apóstol Pablo lo va a explicar más adelante. Verso 10 dice, verso 9 dice, luego los de la fe son benditos con el presidente Abraham. Entonces cuando yo creo al Evangelio, soy bendito, como Abraham. ¿Me puede maldecir alguien? Heredo la misma inmunidad de Abraham. Maldito los que te maldijera y bendito los que te bendijera. ¿Por qué yo heredo la misma inmunidad? Veamos ahora cómo Dios nos ha inmunizado, ¿cierto? Que nadie nos puede tocar. Y esto, el que lo entiende mal lo va a entender mal y se va a perder. Pero el que lo entiende bien, lo va a entender bien, ¿cierto? Porque hay algunos que dirán, bueno, yo soy hijo de Dios, ahora yo, ¿cierto? Me hago. Inténtelo. Yo voy a decir, Dios no lo va a corregir. Yo lo desafío, si quiere desafiar a Dios, hágalo. Pero va a ver que Dios es celoso respecto de esto. Porque uno guarda este camino haciendo juicio y justicia. O sea, no se puede dar la bendición haciendo injusticia tampoco, ¿cierto? Pero esta bendición la recibe el que anda en justicia. Primeramente, lo más justo que podemos hacer es reconocer lo injusto que hemos hecho, ¿cierto? Y llegarnos a Dios y creer en Él. Por lo tanto, yo soy bendito y tengo la misma bendición de Abraham si creo en Él.
¿Sí creo en qué? En el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es lo que es el Evangelio? ¿Será algo que yo he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará a futuro? Ese era el Evangelio. Habla de mí, habla de otros, ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Gracias al Señor. Y ahora podemos entender muy bien correctamente el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y dice, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, ¿cierto? Y apareció. Nosotros creemos que Cristo murió y resucitó. Entonces hemos creído que el Señor ha pagado nuestros pecados en la persona de Jesucristo y lo ha resucitado para confirmar esta promesa a nosotros y para darnos vida por medio de Cristo cuando regrese. Así que el Evangelio es que Cristo murió y que Cristo resucitó. Son nuestra victoria, son el pacto. Por eso Pablo dice, Cristo es el que murió, el que también resucitó en Romanos. Y que por ello mismo está a la diestra de Dios, ¿cierto? Y intercede por nosotros. Por lo tanto, si Dios justifica o perdona porque Cristo pagó los pecados, lo que dice el Evangelio, ¿quién condenará? Por lo tanto, si Dios no puede condenar a alguien, ¿cómo es esa persona? Bendita. ¿Se había pensado usted que usted es bendito? ¿Como Abraham? ¿Lo había visto así alguna vez? Ni Balaam nos puede maldecir. No puede. Ayer hablaba con mi esposa, que hablaba de las conversaciones de una señora que tenían poderes mágicos para, qué sé yo, contra Israel no hay agüero, ni adivinación. Palabra de Dios le dio a Balaam, y no pudo decirse lo que Dios le dijo. No hay ninguna cosa, solo que nosotros nos reunamos y nos, esta bendición deja de nosotros si nos podemos impidir, si no nos arrepentimos de los pecados para otra vez. Pero el que cree en él y se arrepiente, los pecados le son perdonados y la bendición de Abraham es sobre él, y no hay ninguna maldición que venga sobre nosotros. Los que nos maldijeron, el que nos maldice va a ser maldito. Y esto no es porque lo deseemos, Dios así lo ha querido, así lo ha hecho. Por lo tanto, no podemos decir que somos desafortunados, porque si tenemos la bendición de Dios y Dios mismo no nos condena. Pues, ¿qué fin nos espera? Un fin glorioso, inmerecidamente a nosotros, ¿cierto? Que somos tan pecadores como los demás, solamente que Dios nos ha abierto los ojos para ver nuestros pecados y seguir las pisadas de Abraham. Abraham nunca se defendió ni hizo guerra. Sus hijos los hijos de Jacob se le acomodaron por ahí y hicieron una matanza en una ciudad y Dios nunca se les perdonó eso. Por el caso de Dina, que ustedes pueden leer en la Escritura. Y después cuando los maldijo, eso les pesó en su bendición. Cuando los bendijo, perdón, se les pesó su bendición. Por lo tanto, mi hermano, somos benditos. Reducimos toda esta reunión a algo muy corto. Entonces, ¿cómo la bendición de Abraham? ¿O cómo en Abraham va a haber bendición para todas las naciones? Serán benditas todas las naciones. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál es su bendición? ¿Cuál es la bendición de Abraham? En tu simiente serán benditos. Empiezo a pensar entonces que la bendición viene a través de una persona. Abraham entonces cuenta como descendiente de quien vendrá una persona que nos bendecirá. Esa es la bendición. La bendición entonces de Abraham era un descendiente de su linaje. Pero el tema de el simple tema de que no pudiera tener hijos era prueba de fe para recibir esta promesa. Sara era Isaac tuvo por esposa Rebeca, y ella es estéril, y oró por ella y Dios le abrió su vida. Y la que más amaba a Jacob, puede haber afectado el hecho de que se robaran los dioses de su padre, pero todo eso conforme a la propósito de Dios. Y le dio muchos hijos a la aborrecida, ¿cierto? 6 hijos. Y 2 hijas a la concubina. Y después, Dios tuvo misericordia de Raquel y le dio un hijo, el soñador de sueños. Y finalmente el hijo de la vejez, Benoni, ¿cierto?
pero que le mandó el nombre por Benjamín, hijo de la diestra. Y bueno, bonita la historia, ¿cierto? Pero el punto es que la descendencia era importante porque se había dicho de dónde vendría la bendición. Ni de China, ni de Rusia, ni de América del Norte, ni del Sur, sino que de un hombre de Mesopotamia que salió de Ura, que Dios le dijo: sale de su tierra y tu parentela, a la tierra que yo te diré, y tú serás bendición. ¿Por qué será bendición? Porque de un descendiente de él va a tener vida toda la gente. José, en Egipto, por causa de la revelación que recibió, salvó a Egipto de la muerte, del hambre de los 7 años. Lean la historia. De tal manera, cuando los tipos solamente les quedaba para vender su propia libertad, para comprar comida, dice: seamos esclavos de Jehová, porque tú nos has sustentado, dice, y nos has dado vida. Y dijeron: no. Así también Dios nos ha sustentado a través de los senderos. Imagínate todo el bien que José hizo, pero él no era el elegido. ¿Cuánto mayor bien ha hecho Jesús? Ha salvado a la humanidad entera. Amén. Con su muerte. Porque así estableció Dios que te cargaste en él el pecado de todos nosotros, como dice el profeta Isaías. Así que cuando Dios dice: tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, Abraham, se refiere que, a pesar de ser imposible que una mujer ya vieja tenga hijos, Dios igual traería al descendiente que nos bendeciría a todos nosotros, a Jesús. Y esa palabra: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, es el Evangelio de Cristo, como dice Pablo aquí. Dios evangelizó a Abraham antes diciendo, Él le predicó el Evangelio a Abraham al decirle: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y para que eso no quede duda que es así, lo leemos en Gálatas 3, verso 12, 13 en adelante, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que colgaba en el madero. Pero la ley puede maldecir al que Dios bendice. No, no podría, porque dice: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos redimió Jesucristo y quitó la maldición y trajo la bendición de Abraham sobre los gentiles? Cuando murió colgado en un madero. Y lo dice en Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cierto? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Jesucristo entonces recibió la maldición del ejecutado. El maldito de Dios era un tipo que era el criminal que era colgado en un madero. Y no debía quedar hasta la tarde, hasta que se bajaban antes, por tanto apuraban la muerte del que estaba colgado, como pasó con Jesucristo. Pero Jesús, cuando estaba en la cruz, cargaba los pecados de la humanidad, nuestros pecados. Y al quitar nuestros pecados, quitó la maldición y nos dio la bendición de Abraham, que es el perdón de los pecados. Si al quitar la maldición, al morir por nuestros pecados, ¿cuál era la maldición que quitaba la bendición de Abraham? Los pecados. Al pagar los pecados nuestros, quitó la maldición de la muerte y trajo la bendición de Abraham sobre nosotros. Por eso dice: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo, o sea, a causa de Cristo. A causa de que Cristo murió por nosotros. Todo aquel que cree en Cristo es bendito. No hay ningún augurio, ninguna brujería que nos pueda hacer. Porque somos benditos de Dios. Por causa que Dios, por haber creído por la fe en su Hijo, se nos han perdonado los pecados. ¿Qué cosa más importante hay para con Dios que un hombre tenga sus pecados perdonados? ¿Hay algo más importante que eso? Que Dios perdone los pecados. Cuando Dios perdonaba, ¿qué hacía con Israel? Multiplicaba la bendición. Pero cuando ellos escondían sus pecados y se volvían a la impiedad, ¿qué pasaba con ellos? Venía la maldición. Entonces, ¿cómo puedo ser yo permanentemente bendito? Si mantengo siempre mi fe puesta en que Cristo murió por mis pecados. Yo no digo aquí que Dios nos garantice ser rico a todos. No, pero nos garantiza todo, vida eterna. Que es más importante que todo lo que hablamos de esta vista.
Y ustedes, a medida que nos vayamos acercando al momento de dormir, vamos a ver cuán importante es esto. Por lo tanto, mis hermanos, atentos a la bendición de Abraham, a no perderla, ¿cierto? Que por la displicencia dejemos de oír la palabra de Dios. Siguiendo entonces, decimos en lo que dice Gálatas, verso 15, Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o lo añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, porque dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, o en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente. No dice a las simientes, como de muchos, o sea, no es todo el pueblo la bendición de Abraham, sino como de uno, o sea, es un solo descendiente la bendición de Abraham. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Leí eso en Gálatas 3, verso 10. Este texto prueba que la bendición de Abraham no son todos los descendientes de Abraham, sino un descendiente de Abraham, el cual es Cristo. Que aclaro entonces, mi hermano, que la bendición de Abraham era Jesucristo de Nazaret, que moriría por los pecados del mundo y traería la bendición de Abraham. Por lo tanto, cuando Balaam dijo: ¿por qué voy a maldecir al que Dios no ha maldecido? Si Dios bendijo a Abraham, lo bendijo por la fe, por haber creído en la promesa que le hizo de un descendiente que salvaría el mundo. Y ahora, a nosotros, que creemos en Jesús, en esta bendición ya que fue traída hace mucho tiempo atrás, cuando Jesús murió en la cruz y dijo: consumado es. ¿Qué consumó? El pago de todos nuestros pecados. Esa es la obra que Dios le encargó. Dar su vida, rescate por mucho, y lo dice el mismo Señor Jesucristo antes de morir. Por lo tanto, cuando Él pagó en la cruz nuestros pecados, nos bendijo para siempre. Así que cualquiera que mira el bolsillo para ver si Dios le ama, o la cantidad de hijos que tiene, o el dinero que tiene, es carnal. El Señor nos ha perdonado los pecados y nos ha dado por herencia el reino que viene. Por lo tanto, somos tan benditos como Abraham fue bendito. Por eso, mi hermano, el que está al lado suyo, y si crees, es bendito. Tiene que llevarse bien con él. No puede maldecirlo ni desearle más, porque Dios lo ha bendecido a perdonarle sus pecados, porque ha creído eso. ¿Cómo nos hacemos hijo de Abraham? Por la fe. ¿En qué? En el evangelio que Dios le predicó. ¿Cuál es el evangelio que Dios le predicó a Abraham? Cuando dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nosotros y lo resucitó. El que cree en el Señor Jesús es bendito porque el Señor le perdona sus pecados. Dios no puede condenar, ni Dios mismo lo va a condenar. Dios es el que justifica, o el que perdona los pecados. ¿Quién condenará? ¿Qué bendición más grande puede tener el hombre? Que estar en paz con Dios para siempre. Dios se le vuelve en bendición. Nos esperan una ciudad celestial, nos espera un río de agua viva, estar frente al trono de Dios, el nombre de Dios que es en la frente para siempre, y ser rey y sacerdote de su templo. Eso es lo que son las promesas de vida eterna, aunque usted no lo crea. Mayores bendiciones que las que tuvo Aarón, mayores que las bendiciones que tuvo Salomón y David. Porque Salomón y David, en su tiempo, a pesar de que el templo estaba con él, no pudieron nunca entrar en el santuario del lugar santísimo. Ni siquiera el sumo sacerdote podía echar todo el tiempo, sino una vez al año, con peligro de morir. Pero nosotros, limpiados en la sangre del Cordero, el Jesucristo que fue ofrecido hace mucho tiempo atrás, de esta simiente de Abraham, podemos entrar a la presencia de Dios por la fe. De tal manera que, como dice la Escritura, nos sentó en lugares celestiales junto con Cristo. Estamos entonces preparados para ver a Dios, porque Él nos ha bendecido y nos ha limpiado la sangre de Cristo, a los que han creído que murió por nosotros. Por lo tanto, usted no debería tener pleito con nadie. ¿Le quiere robar alguna bendición si ya la tiene toda alguien? Usted es afortunado, más afortunado que todas las personas, porque Dios le ha perdonado los pecados, lo ha bendecido para siempre. La misma muerte lo va a vomitar, como el pez que vomitó a Jonás. Si Dios me ha perdonado los pecados, ¿qué hago yo en la muerte? La muerte se señorea del hombre a causa del pecado. Pero si Dios quita los pecados, vendrá el Señor Jesucristo, sin duda, por su ángel en el día postrero y lo levantará. Entonces, ¿nos faltará algo para ser felices? Más riqueza,
más hijos, más. Bueno, Dios nunca ha sido mezquino, ¿cierto? Siempre nos ha dado más de lo que recibe. Pero sí se da que nuestra amor hacia Él debe ser en virtud de sus bendiciones que nos ha dado. El reino de los cielos es algo real. Yo no creo que es un cuento de hadas. Lo espero todos los días, ¿cierto? A mi Señor, si es su voluntad que esté yo vivo en el día que regrese. Y aún en la tumba, ¿no? Pondría por epitafio lo que dijo Job, ¿cierto? ¿Qué dijo Job? Sé que Él puede desechar mi carne y de ver a Dios. Porque el Señor nos va a levantar. Si usted da por cierto eso, esto lo ve como peregrinar. Aquí no se decide nada. Solamente lo de tomar decisión en nuestra vida es recibir la bendición de Abraham al creer en el Evangelio. Eso es lo más importante. Y guardar esta promesa en el corazón como lo más importante en nuestra vida es el sentir de nuestra existencia. Regocijarnos en esta esperanza, recordarla, hablarla a otros, ¿cierto? Nos convierte en personas consentidas en esta vida. Hay mucha gente que no conoce a Jesús. Cuando le han explicado el Evangelio correctamente, lo tienen distorsionado. Dios lo ha puesto aquí. Por atalaya de la verdad, usted no puede callar esta verdad. No se dedique a hablar de sí mismo. Hable de esta bendición que tiene, este perdón. Cómo Dios se la ha puesto a favor al hombre, ¿cierto? La simiente de la bendición es Cristo. Qué maravilla, entonces el Evangelio existió siempre. La promesa de Dios siempre existió. Y dice, en Gálatas 3, verso 25, más venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios, o hijos de Abraham, si lo quiere usted, por la fe en Cristo Jesús. Ah, usted es hijo de Dios, pero no hijo de Abraham. Sería una tontería, ¿cierto? Pensar así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Es decir, tus pecados están perdonados. Eso es estar vestido de Cristo. ¿Se acuerdan? Y se tuvo que disfrazar Jacob de Esaú para recibir la bendición. Nosotros estamos vestidos de Cristo, nos parecemos a Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Dios nos dará la bendición, porque nuestros pecados son perdonados. No hay judío ni griego, ni siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, aleluya, herederos. Entonces, una de esas estrellas que estaba en los cielos, que vio Abraham en la noche, era yo, y era cada uno de ustedes. Y digo usted yo, porque es para mí, no es para el de al lado. Por eso Dios le ha hablado a usted. Le abrió el entendimiento. Mira las estrellas del cielo, si las puedes contar. Así haré tu simiente. Esa simiente, esa estrella, también era yo. Pero la simiente no de hijos según la carne, sino según hijos de la fe. ¿De la fe que? En la simiente que traería el perdón de los pecados. Si usted es uno de los descendientes de Abraham, una de las estrellas del cielo que vio Abraham esta noche y creyó a Dios, ¿cómo va a ser usted sino bendito de Dios? ¿Por qué seguir triste si deberíamos estar en fiesta permanente? Como dice el proverbio, el justo tiene fiesta continua. Por eso David decía, y es difícil entenderlo, pero ahora se puede entender: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nos considera hijos, ¿nos faltará o dará el sustento que sea necesario? Y no podamos riqueza, no pedimos ni pobreza ni riqueza, ¿cierto? Pedimos lo necesario. Como en la oración dice, danos hoy el pan cotidiano o el necesario para la vida. Así que Jesús no enseñó a pedir ni riqueza ni pobreza, sino el pan de cada día. Porque ya lo tenemos todo por la fe. Acuérdense que el pan de vida es el que da vida al mundo. O vamos a andar detrás del pan que no da vida.
¿Cierto? Bueno, terminando entonces aquí, les dejo una reflexión final que me encontré que es maravillosa, ¿no? Muy maravillosa. Así que les pido que acompañemos a Jeremías 33. Dijimos que debíamos buscar a Jesucristo inmediatamente. Y aquí Dios, Jesús se nos aparece. Desde el versículo 15, Jeremías 33, 15. 15. Dice, en aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David pimpollo de justicia. ¿Cómo se aborda el pacto? Haciendo juicio y justicia. Pimpollo de justicia, o renuevo de justicia. O sea, es un renuevo porque la justicia vuelve a aparecer en la tierra. En una tierra marchita por la impiedad, ¿cierto? Por la maldad. En aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David pimpollo de justicia. Y haré juicio y justicia en la tierra. El fin del mundo. La venida de Jesucristo. En aquellos días Judá será salvo. Y Jerusalén habitará seguramente. Y esto será en lo que la llamarán Jehová justicia nuestra. ¿Qué dice aquí adelantito? Pero ahí dice otro versículo. Es otro. Vayamos a leer lo que dice ahí. No pierdan este versículo. Se repite este pasaje, doblemente en este texto. Dice así. Y por favor, ahora sí los ojitos abiertos. Dice lo mismo otra vez. 23:6. Jeremías, mismo libro. Dice así. Pero miren, vamos a leer un poquito antes para que ustedes bien entendido. 23, del 2 al 6, dice. Maravillosa relación del siglo, que vamos a estar toda la vida reflexionando sobre esto. Miren lo que dice aquí. Dice, y yo recogeré el resto de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y haré las volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Tengo otras ovejas que no son de este rodillo, a las cuales es preciso llamar. Jesús dice que estaba llamando a otras ovejas que no eran de la rodilla. ¿Quién eran esas ovejas? ¿Y por medio de quién nos llamó? El apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo le predicó el evangelio a los gentiles, a quienes la bendición de Abraham alcanzaría. Entonces dice, cuando Cristo, aquí está hablando de Jesucristo, recogeré Dios mismo a través de su Hijo, con la predicación del Evangelio, la promesa del perdón de los pecados, que se extendió este Evangelio, la predicación de Cristo murió por nosotros, resucitó también para los gentiles, también Dios nos recogió. Fíjense que no es un recoger físico, sino recoger a la fe de Abraham. No es ir a un lugar, es ir al corazón de la esperanza de Abraham, que era la simiente que traería el perdón. Por eso dice después, ¿qué versículo? estoy leyendo en Jeremías 23:3 y ahora voy a leer el versículo 4. Y pondré sobre ellos pastores que los apacienten y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. ¿Cuáles son los que regirán las 12 tribus de Israel? Le dijo Jesús a sus discípulos, vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Cómo estamos entendiendo aquí? ¡Qué maravilla! Y luego dice,
He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré de David renuevo justo. Pimpollo de justicia significa renuevo justo. O sea, que esa plantita que brota no es una plantita en el fondo, es la justicia de Dios que trae el perdón de los pecados y la bendición a los pobres que han sido afligidos, que vuelve a aparecer. ¿Qué cree usted? ¿Quiere un árbol hermoso? Sí, los árboles son maravillosos, nos representan a Jesús, porque ellos no piden nada a cambio, ¿cierto? Ellos solo dan y se sustentan a sí mismos. El único trabajo que nos dé, a veces, que algunos hay que regalar. Hay algunos que sobreviven sin que los vienen, por la misericordia de Dios, porque buscan el agua cerca de las profundidades de la tierra de sus países. Y aquí dice, aquí vienen los días. Vienen, ¿qué quiere decir? Que vienen, pues. Se está a punto de cumplir. Despertaré. ¿A dónde? ¿A quién este renuevo? A David. O sea que el renuevo justo, la bendición de Abraham, vendría de un descendiente de David. Y aquí vienen días, dice Jehová, que despertaré a David, renuevo justo, y reinará rey. O sea, será un descendiente de David y será un rey. Entonces la simiente de Abraham, que bendice, es un descendiente de David. ¿Y qué más? Y que será rey. Ah, por eso, un rey puede gobernar a todo el mundo. Puede hacer que se haga justicia en todo el mundo. Ahora entiendo por qué será bendición. Vendrá en llama de fuego para dar pago a los que no obedecen a Dios. Y dice aquí, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué viene a hacer Cristo? Hacer juicio contra todas las cosas que los pecadores han hablado contra Dios. Entonces, por eso que nos arrepentimos nosotros. Bienaventurado entonces cuando el Señor viniere, hallaré a su siervo como le mandó, ¿cierto? Por lo tanto, esta bendición no la va a alcanzar el displicente, que dice, bueno, yo puedo cortarme por rechazar. De otra manera, Dios conoce el corazón. No hay nada que le sea oculto, Él conoce los riñones. Peca contra su alma el que así te comporta. Pero si está arrepentido siempre será perdonado y Dios siempre enderezará su vida y su camino. Y aquí dice la Escritura que entonces la simiente de Abraham es un hijo de David que se sentaría en el trono. Nuestro Señor Jesús murió por una causa escrita en la cabeza de su cruz. Dice Jesús Imri, Jesús Nazarenos, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Eres tu rey? ¿Qué dijo Natanael? Tú eres, Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Porque te dije eso, creí. ¿Qué más? Dice. ¿Qué va a pasar entonces cuando ocurran cosas más grandes, ¿cierto? Por explicarlo más claramente. Terminando entonces el asunto, somos benditos con Abraham. La bendición es Cristo. La bendición es el perdón de los pecados, porque Él pagaría los pecados con su vida. Y Dios nos renova para hacer juicio y justicia en la tierra, es decir, para traer el juicio del día final. Le entrega. Por eso Jesús dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Para qué le dio tal potestad? Para que quite la opresión, para que traiga la justicia y haga juicio y justicia en la tierra y destruya a los impíos. Maldito del fuego eterno, dice, preparado para el diablo y los ángeles. Eso va a producir Jesús. Y a los que creen, benditos de mi Padre, que le da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, dice aquí, esos días, cuando esté Cristo manifestado, será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será el nombre con que lo llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo se llama nuestro Señor Jesucristo? Jehová, nuestra justicia. Que Jehová es nuestra bendición, nuestro perdón de los pecados. Jesucristo es el renuevo justo que trae la justicia que nos salva, que es el perdón de los pecados, y trae la justicia sobre el mundo, que va a quitar el reino de todos los que hacen impiedad y perversidad, en lo más secreto de su corazón.
Volvamos entonces a Jeremías 33 para terminar esto. Tarea que a analizar los dos textos. 33:15, ¿se acuerdan? Ahí habíamos quedado. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David. Estoy leyendo Jeremías 33:15. Pimpollo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. Los dos textos lo dicen. Pero miren, ¿qué le agrega aquí Jeremías? ¿Por qué lo estoy leyendo? No porque se parezca solamente. Miren lo que dice aquí. Aquí aclara más eso de que sea de que es de David el renuevo. Miren lo que dice. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén ayudará seguramente. Y esto es lo que le llamarán Jehová justicia nuestra. Cuando hay justicia, ¿qué viene, hermano, como consecuencia? Hermano Vergara, ¿se acuerdan? La paz. La paz. Y después el reposo. Si yo he sido justificado por la fe, estoy en paz para con Dios y entraré en su reposo. Dice, entra en el gozo de tu Señor, ¿no dice Jesús? Entra a esta fiesta que está preparada. Dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se sienta sobre el trono de la casa de Israel. Esta promesa, ¿cuál es? Isaías 55. ¿Cierto? 55 del 1 al 4, si quieren. Dice, a todos los sedientos, venid y comed. Yo haré con vosotros pacto eterno, la misericordia fiel de David. ¿Por qué Jesús decía que los que ya tienen hambre y sed de justicia serán saciados? Porque Jesús es esta agua que sacia la sed de justicia. Él vendrá a hacer juicio y justicia en la tierra. Amén. Palabras de Dios no las borran de su corazón. Quizá hoy día estén escuchando lo mejor que puedan escuchar. Y dice, porque así ha dicho el Señor Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes levitas, no faltará varón de mi presencia, que ofrezca holocausto y encienda presente y haga sacrificios todos los días. Y fue palabra a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi concierto con el día y con la noche, por manera que no haya ni noche ni su tiempo, dice, podrás también invalidar mi pacto con mi siervo David. A ver, el pacto que Dios ha hecho con David está firme, ¿cómo decir? En un rato más va a haber noche. Otro rato más se va a esconder el sol y un rato más va a salir el sol. ¿Qué sentencia tenemos entonces en que Dios levantó a Jesucristo de la sentencia de David? Que eso ya se cumplió. Y el sol apareció. Y de la mañana. Como la Biblia dice, que es señal de que Él está vivo, es que también el sol apareció porque Él sustenta todas las cosas con una palabra de su poder. ¿De acuerdo? Cuando les mostré, fue un hecho físico de que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Es que el sol salió porque dice, alguien sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, se sentó a la diestra de la majestad de la naturaleza. Podráse también, dice, invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine, dice, sobre su trono. Ese hijo es Jesucristo. Y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Dice, como no puede ser contado el ejército del cielo. Aquí viene, ¿ven? Esto tiene que ver con Abraham. O sea, la bendición de Abraham se alcanza cuando aparece el Mesías. Ahí Dios multiplica como las estrellas del cielo. Dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicará la simiente de David. Ojo, ¿cómo? ¿No era la de Abraham? ¿Por qué dice, le traspasa esta bendición a David? ¿No encuentran raro ese texto? Distinto. En el versículo 22. Es como si dijera otra cosa. ¿O es lo mismo? ¿Será que la simiente de David? Cuando dice, yo multiplicaré tu simiente como la estrella del cielo, y después le vuelve a decir a David, yo multiplicaré tu simiente como la estrella. ¿Cómo yo puedo ser hijo de David? Porque al ser limpiado de mi pecado, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Yo soy hijo de Dios por la fe en Cristo, hijo de Abraham por la fe en Cristo. Entonces, yo soy parte de las estrellas del cielo, tanto de la descendencia de Abraham como de la de David. O sea que Dios, cuando hablaba de las estrellas del cielo, se refería a una descendencia que vendría posterior a la de David. Eso nos incluye a nosotros, por otro lado. Entonces dice, fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver
lo que habla este pueblo diciendo, Dios está muy atento a las murmuraciones contra él. Dice, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado. Y han tenido en poco mi pueblo, hasta no ponerlos más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permaneciere y concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé a la simiente de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea Señor sobre la simiente de Abraham, Isaac y de Jacob, porque haré volver su cautividad y tendré de ellos. O sea que Dios puso a un descendiente de David para reinar para siempre y traer justicia en la tierra. Esa justicia le ha aprovechado a los pobres de la tierra y a toda la gente de la tierra. Por eso, en tu simiente será bendito de la tierra, es el evangelio y se le predica a Abraham. Usted es bendito con Abraham, intocable. La muerte no lo puede tocar porque Jesús lo va a resucitar por tu nombre. Esa simiente era una sola persona, no un pueblo entero. Esa persona es Jesucristo, descendiente de David. Terminando entonces, 2 de Timoteo 2:8. Versículo 5. ¿2:8? Del 8 en adelante. Acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David. O sea, este es el descendiente que habla Jeremías 31. Acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David. Resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro trabajo hasta las prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué les parece? 2 de Timoteo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David. Resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Porque el evangelio que Cristo murió y que resucitó, ¿se acuerdan? Por eso dice que resucitó conforme al evangelio. En el cual sufre trabajo. ¿Por qué sufre trabajo? Porque él predicaba y lo perseguían al apóstol por decir este evangelio. En el cual sufre trabajo hasta las prisiones, a modo de malhechor, o sea, siendo un hombre enviado de Dios, lo trataban como un delincuente. Mas la palabra de Dios dice, o el evangelio de Cristo no está preso. ¿Está preso el evangelio de Cristo? No, corre por todos lados y Dios levanta siempre a alguien que lo predique por ahí. Y dice, por tanto, todo lo sufro, por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, o sea, para la vida eterna. Es palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cómo yo puedo morir con Él? Creyendo en que Él me levantará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, ¿qué nos espera? Reinar. Vivir como reyes junto a Cristo. Si negaremos, Él también nos negará. ¿Se acuerda que dice la Escritura? Cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre celestial. Usted, ¿sabe lo único que puede hacer que no neguemos a Jesús? Si le llegamos a amar como porque Él nos ama. Uno no se va, así como una mujer o un hombre se va contra su propia familia cuando no le aceptan al amado, así también nosotros diramos contra el mundo cuando nos despreciaran a nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos soportar ni de aguantarles a ellos que nos digan que no debemos amar al Señor. El amor todo lo soporta. El amor a Cristo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Es decir, siempre está ahí para que aquel que ha dejado el mal camino vuelva a aquel que es fiel. Él no ha decaído en su promesa. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? A ver, la bendición de Abraham la perdió Abraham.
¿La perdieron los hijos de Israel? No. Si se vuelven a Dios, a creer en Jesucristo poderoso Dios para volverles a renovar la promesa que le ha hecho. Él permanece fiel. Cuando Jacob huía de Labán, Dios se le apareció en Betel. Vio una estrella, o sea, vio una escalera mientras soñó y durmió apoyado su cabeza sobre una piedra que le sirvió de bajano y declaró que ese era el templo del Señor porque soñó que había una escalera que había ángeles que subían y bajaban por ella y está arriba. Y le dijo esto nada más que casa de Dios y puerta del cielo. Y Jesús dice que, de cierto digo que veréis, dice, el cielo abierto y el Hijo del Hombre y los ángeles que descienden, suben y descienden sobre él. Jesús es ese retente, la puerta al cielo. Es la puerta al cielo, porque dice Jesús, te he dado una puerta abierta, dice la cual nadie puede cerrar. Él es nuestra puerta al cielo. Él hemos entrado a la casa de Dios, al santuario celestial, por la fe. Por causa de la bendición que nos trajo ahora la simiente, que es Cristo, descendiente de David. Jesús de Nazaret que murió en la cruz por nuestros pecados, al cual Dios resucitó a los muertos para traernos la vida en el día que regrese. Hoy está la diestra de Dios vivo, Jesús, y lo bendice para siempre. No estamos solos, la bendición sigue con nosotros. Somos los más afortunados de toda la vida. Nada nos falta, tengamos poco o mucho. Si nos aferramos a esta promesa, vamos a pasar por el desierto de la prueba de esta vida. Si no queremos a Dios, vamos a perecer en el desierto. Pero Jesús nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Dios les bendiga, mi hermano.